Eduardo Quiroz está vía telefónica con nosotros. Buenos días, señor Eduardo. Sí, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un día en el que los panameños tenemos que reflexionar mucho, no sobre una determinada persona, sino sobre el estado de nuestra democracia, el estado de nuestra institucionalidad y tal vez más importante, nuestro futuro. Panamá está en medio de un proceso electoral que ha sido un proceso muy atípico para lo que hemos tenido en los últimos, digamos, 30 años. Y esa atipicidad se da producto, casualmente, de que a estas alturas, ya iniciada la campaña electoral, todavía no hay certeza de quiénes van a ser los candidatos que van a estar en la papeleta. Se habla que incluso dos de ellos, incluido el señor Martinelli, podrían no estar en la papeleta el 5 de mayo. Eso es una irregularidad, producto, en mi opinión, de la ausencia de institucionalidad, de la falta de fortaleza en nuestra institucionalidad. El órgano judicial está en falta con el país, que demora en su toma de decisiones. Vivimos con esto la famosa mora judicial que tantos panameños hemos sufrido en otras instancias, ahora lo sufre el país entero. Por otro lado, un tribunal electoral que no actúa con la prontitud ni la contundencia que el país necesita, una institución que usualmente los panameños hemos tenido tranquilidad de este lado, ahora también se revela como parte del problema. Y para decirlo coloquialmente, para ponerle la cerecita al sonde, ahora este evento que nos convierte en atención internacional. Recordemos que la región es una región compleja, una región complicada, y Panamá en términos generales pasaba ciertamente desapercibido. Ya en octubre y noviembre del año pasado no había sido así. Las protestas inéditas de la gente en la calle con respecto al contrato minero hicieron que se convocara la atención sobre Panamá. Y bueno, ahora este hecho de un expresidente corriendo para presidente nuevamente, metiéndose en una embajada, no de cualquier país, de Nicaragua, un país que constantemente ha estado siendo cuestionado, producto de la dictadura de Daniel Ortega, de la persecución a sus adversarios políticos, de la persecución a los medios de comunicación, de la persecución a sacerdotes y representantes de otras corrientes religiosas. Es quien termina otorgándole este asilo político a alguien que termina diciendo, o que dice, violando, quiero decir, también entre paréntesis, violando normas de la institución del asilo político, es que una vez usted entra en la embajada a la que ha solicitado el asilo, no puede hacer declaraciones de índole político. Violando eso, en la noche de ayer, como ustedes comentaban hace un momento, pues le da una entrevista a un canal internacional, y en ese canal dice que él sigue siendo candidato. Entonces, tenemos una serie de debilidades en nuestro sistema institucional que, en mi opinión, ya trascienden a esta persona. El problema de este país no es esta persona, el problema de este país es la institucionalidad gravemente golpeada. Mira, el licenciado Quiroz, La Estrella de Panamá, un medio que usted dirigió por varios años, o que fue presidente, conversó con una fuente que describió cómo se tomó la decisión de pedir asilo. Dice La Estrella, el lunes ya se tenía la confirmación de Managua de que le darían el asilo, pero desde la semana pasada iniciaron las conversaciones directamente con Daniel Ortega, presidente de este país, a través de un emisario panameño que viajó a la capital nicaragüense y otro para reunirse con Ortega, y dijo esta fuente cercana al exmandatario. Definitivamente vemos como una línea de tiempo cuando se hace un análisis, y cómo el expresidente Martinelli hace una declaración de que lo quieren matar, tanto el hermano del presidente, como el presidente, como el vicepresidente, y prácticamente a las horas, al día siguiente, pide el asilo y automáticamente se lo dan. Si esto no está orquestado, si esto no es una estrategia, no sé qué será, licenciado Quiroz. No hay la menor duda que esto es parte de todo este espectáculo bien montado y coreografiado para producir resultados estratégicos en beneficio de los intereses de una persona, porque
lamentable de esto es que el país esté sometido a todo este espectáculo, a todo este escarnio, para proteger los intereses de una persona. Esto es lo más lamentable. Sin duda alguna, nada de esto hubiese pasado si la institucionalidad funcionase, si las instituciones públicas funcionan. No sucede esto. Si el órgano judicial hubiese actuado con la celeridad y la prontitud que se debe, no hubiese pasado esto. Si el Tribunal Electoral hubiese actuado con la prontitud y celeridad que se necesita, no hubiera pasado esto. Si el Servicio de Protección Institucional, SPI, hubiese actuado con la celeridad y prontitud profesional que se necesita, no hubiera pasado esto. Entonces, cuando usted ve, todo esto es un rosario de debilidades de nuestra institucionalidad como país. El problema no es este señor. El señor Martinelli constantemente viola las normas, siempre se está robando segunda base cuando no está permitido, y ese es su modus operandi, por decirlo de alguna manera. El problema para mí es que las instituciones no funcionen, que las instituciones no trabajen y sometan al país a esta muy lamentable situación. Pone realmente el dedo en la llaga, el tema sistémico, el tema institucional, el tema de fondo de la corrupción que hay en muchos casos en estos propios órganos, y que eso es un tema obviamente de la política que va a ser debatido con los candidatos presidenciales. Einar, ¿tenías una pregunta? No, sí, yo le quería preguntar al señor Quiroz qué panorama político ve en esta campaña con esta condición de un candidato que no sabemos qué va a pasar. En este momento es asilado político, pero también todavía sigue en firme su candidatura. ¿Qué podemos esperar ante este panorama, señor Quiroz? Bueno, yo no me atrevería a decir que creo que hace ya algún tiempo el señor Martinelli es más pasado de futuro. Entonces, digamos, políticamente hablando, él con su propia decisión y a través de sus propios pasos, y no quiero dejar de decirlo porque lo pensaba esta mañana muy temprano, siguiendo, valga la redundancia, siguiendo los pasos de Manuel Antonio Noriega. Cuando Noriega se asiló en la Embajada del Vaticano, en lo que se llama la Nunciatura Apostólica, y quedaba en la Avenida Balboa en esa época, cuando él se asiló allí, por sus propios pies entró y por sus propios pies salió. Él terminó entregándose a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no pudo entrar en la Embajada del Vaticano, respetó la condición diplomática de esa sede hasta el último momento. Fue su decisión personalísima la de entregarse a la justicia de los Estados Unidos. Y bueno, veo que ahora Martinelli en alguna medida sigue exactamente esos mismos pasos. O sea, él entra voluntariamente a la Embajada de Nicaragua, y yo tengo la impresión de que algún día, por sus propios pies, se va a entregar a la justicia panameña. Ahora, o tal vez más temprano que tarde. Dicho esto, Martinelli es cada vez más pasado de futuro. Vamos a tener esta turbulencia de terminar entendiendo quiénes están en la papeleta, si el candidato finalmente va a ser el señor Mulino, pero sí entramos muy debilitados, porque algo que ha sido, y esto hay que subrayarlo, algo que ha sido muy importante para Panamá es su estabilidad democrática. Desde hace más de 30 años se celebran elecciones, las elecciones son transparentes, se escruta y se declara ganador a quien ganó. Eso es un activo del país valiosísimo. En otros países eso no existe. En Venezuela no existe, en Ecuador es un dolor de cabeza, en Bolivia es un dolor de cabeza. Esa es una fortaleza enorme para Panamá. Si eso empieza a estar en riesgo, nosotros perdemos reputacionalmente muchísimo. Aquí hablábamos de que con la pérdida del contrato minero se iba a perder grado de inversión, se iban a perder inversión extranjera, etcétera. Bueno, es que también se pierde eso cuando la institucionalidad democrática se altera. Lo otro es, ojalá, y esto es más como un deseo, diría yo, si me lo permite, esto es más un deseo que algo que yo esté viendo, ojalá que el proceso electoral se traduzca en un proceso de discutir propuestas, de discutir cómo los candidatos y las opciones políticas están viendo el futuro de Panamá, y no necesariamente una contienda de tiradera de lodo y de ensuciar al otro candidato o al adversario, y no presentándole a los panameños la oportunidad de escoger su futuro después de
gobierno fallido como ha sido el gobierno de Cortizo y Carrizo. Licenciado Quiroz, se comenta un poco en la línea de lo que usted dice, que esta va a ser una campaña sí dura, pero que por la cantidad de candidatos y, digamos, la diversidad de las ofertas, posiblemente el presidente que resulte ganador en las próximas elecciones va a hacerlo con un voto bastante fraccionado en frente a la digamos, a la audiencia política o los panameños políticamente activos. ¿Qué piensa usted desde la perspectiva de una persona que ha sido candidato, que participa también con una de las candidaturas? ¿Va a hacer esto posible que, por ejemplo, el fraccionamiento haga que el PRD pueda repetir o que el que gane por una cantidad de votos que sea pequeña y por tanto le cree un problema de gobernabilidad en el futuro? Buenísima pregunta. Que el PRD pueda repetir, realmente lo veo muy difícil. Creo que son dos elementos objetivos, ¿no? Uno, el deterioro de la gestión de gobierno, o sea, el pésimo gobierno, particularmente la ausencia de gobierno entre octubre y noviembre en medio de las protestas, le golpea muy duro al PRD. Y luego la división, es la primera vez en los 30 y tantos años de vida democrática de Panamá, es la primera vez que el PRD va con 3 candidatos, o sea, el PRD va no solo dividido en 2, sino dividido en 3. Entonces, le va a ser muy difícil poder ganar esta elección. Lo segundo es más importante, lo que tú hablas de la legitimidad que obtenga quien gane las elecciones. Ya Cortizo ganó con 33% de los votos. O sea, hemos tenido un presidente que fue escogido solamente por un poco menos de 1/3 de los panameños. O sea, 3 de cada 10 panameños solamente votaron por Cortizo. Eso efectivamente afecta la legitimidad de quien asume la presidencia. ¿Por qué? Porque usted no inicia con un caudal importante para poder hacer las transformaciones o poder hacer la gestión de gobierno que se necesita. Luego viene otra cosa, eso es legitimidad democrática. Luego viene otra cosa que se llama legitimidad funcional. La legitimidad funcional es cuando usted cumple con el deber para el cual fue escogido. O sea, si usted llama a un plomero y ese plomero le resuelve el problema que usted tiene en el lavamanos de su casa, ese plomero tiene legitimidad funcional, porque funciona, le sirve, le soluciona el problema que usted tenía. Entonces, este gobierno entró con una legitimidad democrática muy reducida, luego le golpeó la pandemia, luego le golpeó el deterioro de la gestión y luego le golpeó las protestas de octubre y noviembre. Y ahora ha demostrado que pierde legitimidad funcional, o sea, porque no resuelve los problemas de la gente. Si el próximo gobierno, cosa que es perfectamente posible, como bien lo dice, gana las elecciones con menos de un 30% de los votos, entraría muy golpeado. Y si entra muy golpeado a gobernar un país que no tiene grandes problemas, bueno, entonces no hay tema de preocuparse. Pero si entra a gobernar un país con baja legitimidad, con una complejidad alta, agua, seguridad social, seguridad pública, el tema fiscal, el grave problema de la deuda, entonces ves este conjunto o esta telaraña de problemas y usted tiene una baja legitimidad para llevar adelante su gestión de gobierno, sí, es un tema que debe preocuparnos. Señor Quiroz, ¿usted considera o usted cree que Panamá debería considerar una segunda vuelta? Sí, absolutamente. Yo preparé mi tesis de grado en la Universidad de Panamá sobre el régimen presidencial y algo que planteaba hace 35 años es la necesidad de que Panamá revisara su sistema electoral. Y la segunda vuelta, sin duda alguna, le otorga, cada vez que usted escucha a los ciudadanos, cada vez que usted escucha a través de votaciones o elecciones a los ciudadanos, usted está fortaleciendo el sistema democrático. Entonces sí, efectivamente, yo creo que una segunda vuelta sería importante. Ya no la vamos a tener para esta elección. No. Ahora, también te tengo que decir, la segunda vuelta no solamente debe ser como un parche que le pegamos al sistema. Hay que revisar el sistema integralmente. Esa es una medida importante, pero hay
otra serie de medidas, como por ejemplo llevar la segunda vuelta a todos los cargos de elección que se cogen, alcaldes, representantes, diputados, en los circuitos uninominales, por ejemplo, revisar todo este sistema tan partidocrático que solamente respalda y apoya a los partidos políticos en detrimento de los diputados, de los candidatos de libre postulación o independientes. O sea, debe ser una revisión integral. Si queremos realmente fortalecer este país, debemos revisar nuestra democracia, dándole más democracia a todos los niveles, donde sí, la segunda vuelta es muy importante. Regresando un poco al tema del asilo, y me gustaría que nos diera un poquito de docencia en cuanto a las leyes. Una vez que el expresidente Ricardo Martinelli tiene este asilo político en Nicaragua, ¿hay algún tipo de puntos o claves para que Nicaragua le quite ese asilo político? Bueno, claro, por supuesto. La institución del asilo político es una institución muy estudiada y que tiene una serie de reglamentaciones muy estrictas. ¿Qué tendría que pasar para que eso pase? Es una institución que incluso en Latinoamérica ha tenido un largo desarrollo. Desde la época en que Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú se acogió a un asilo político en la sede diplomática de Colombia, en Lima, se ha desarrollado muchísimo esta institución en la salvaguarda de aquellos que son perseguidos políticamente en su país. Entonces, ahí empieza el tema, ¿no? ¿Estamos ante una persecución política o estamos ante una persona que tenía una condena por delitos comunes? Y esos delitos comunes, ¿de qué gravedad son? O sea, no son cualquier tipo de delitos comunes. No hurtó una cartera en la estación del metro. Es lavado de dinero, es blanqueo de capitales. Entonces, esa sería, digamos, la primera definición. Ciertamente que los tratados establecen que es el país asilante, y esto no se entiende a veces, pero los tratados establecen que es el país asilante, el país que da el asilo, el que establece si se trata de una persecución política o no. En este caso, al parecer, el señor Martinelli había hecho los contactos y había hecho las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega para obtener esa calificación antes de entrar en la embajada. Usualmente, el perseguido político se mete en la embajada de manera brusca y entonces luego el país asilante evalúa y le concede el asilo político. Aquí se dio de manera inversa. Ya le habían concedido el asilo político antes de él entrar en la embajada. Lo otro que hay que decir es que todas estas reglas van a tener mayor o menor importancia dependiendo del país que se trate. Y en este caso, ¿para qué vamos a llamarnos engaños? La Nicaragua es una dictadura. Lo he dicho yo hace ya varios años. El régimen de Ortega ha ido deteriorándose de tal manera que se ha convertido en una dictadura en todo rigor. Entonces, pedirle a Nicaragua que respete los tratados internacionales, que respete las reglas de la institución del asilo, cuando Nicaragua no respeta ni a sus ciudadanos. O sea, mete preso a sus adversarios políticos, exila a sus adversarios políticos, mete presos padres, curas, pastores religiosos, cierra medios de comunicación, cierra universidades, cierra centros educativos. O sea, vamos a pedirle a Nicaragua que respete las reglas si no respeta las reglas ni para sus ciudadanos. Claro, ok. Señor Quiroz, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Shock de Opiniones. Gracias por sus opiniones en este programa.